Muchas gracias a todos por su asistencia, muchas gracias a Santiago por contar con nosotros para alojar esta jornada tan interesante. Muchas gracias también a Izaskun, nuestra directora general de Política Empresarial, Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo. También muchas gracias a GEASE que participa en la jornada de hoy. Yo creo que para todos es una suerte y una fortuna contar con Santiago Panguac al frente de Tesignor, un referente en materia de seguridad y de prevención especializada, y que además lleva unos cuantos años ya dentro de esa búsqueda de la excelencia y de la mejora, pues investigando y analizando pues, los riesgos, en este caso especialmente de las inundaciones, cómo prevenir y cómo protegernos. Y hoy creo que veremos parte del fruto de este trabajo, la colaboración con GEASE. Yo nada más que eso, daros la bienvenida, daros las gracias, desearos que el encuentro sea fructífero y evidentemente, como siempre, poner a la Confederación a vuestra entera disposición para todo aquello en lo que os podamos resultar de ayuda. Así que cedo la palabra a Izaskun y muchas gracias. Egunon, muy buenos días, muchas gracias Carlos. Atxegina handiz, hartu dut ekitaldi honetan parte hartzeko gonbidapena, izan ere erronka handi baten aurrean gaude eta oso eskertzekoa da arlo pribatutik irtenbideak proposatzea. Decía que acogía con gusto la invitación a participar en este evento, ya que esta mañana vamos a tratar un gran desafío que tenemos ante nosotros y es de agradecer que el sector privado proponga soluciones. En diciembre del año pasado tuve la oportunidad de participar en una sesión en Tudela que abordaba también el riesgo de inundaciones, promovida por Santiago Panguac y por la Unidad de Innovación Social que yo misma presido. La Unidad de Innovación Social es una asociación en la que participamos el Gobierno de Navarra, entidades asociativas y también empresas privadas, y es una asociación abierta. Así que lanzo también la invitación para que quien se interese en estas cuestiones pueda incorporarse a nuestra Unidad de Innovación Social, que tiene dos objetivos: innovar en el ámbito de lo social, es una herramienta que se gestó en el Plan Integral de Economía Social de Navarra para aportar innovación y tecnología al mundo de lo social, lo que se denomina el tercer sector, pero también trata de introducir el plano social en el mundo de la tecnología y la innovación. Pretende, especialmente a través de la participación, incorporar las reflexiones ciudadanas y los desafíos colectivos al mundo productivo y al mundo económico. Esta mañana nos encontramos ante una propuesta empresarial en la que la tecnología y la innovación quieren responder a un desafío social, como es el riesgo de las inundaciones. La Unidad de Innovación Social está trabajando en tres ejes fundamentales y funciona en base a proyectos y a jornadas como esta de hoy, y también a grupos de trabajo. Por otro lado, todo lo que hacemos desde la Unidad de Innovación Social, desde la Dirección General del Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial, se enmarca en la S4. La S4, la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra, promueve un desarrollo económico sostenible. Precisamente, la nueva denominación S4, antes era S3, viene de añadir la S de sostenibilidad, a Smart Specialization Strategy, las tres S, que como sabéis es la metodología europea para planificar el desarrollo económico y que aplicamos aquí en Navarra desde hace ya 7 años. En los últimos años, Europa pone como primera prioridad la sostenibilidad del modelo económico y productivo. Recordaréis que hace años que estamos trabajando en Europa con el Green Deal, que va calando en todas las políticas europeas y especialmente en las que llevan financiación. Para ello, hay que definir qué es sostenible o qué es verde. Seguro que habéis seguido un poquito este debate últimamente con la crisis energética y el debate en Europa sobre qué es verde. Bien, qué es verde se define en un reglamento. El reglamento de la taxonomía de la sostenibilidad que se aprobó en el año 2020 y es fundamental para contribuir al objetivo general de la Unión Europea,
de ser climáticamente neutros en 2050. ¿Qué es una taxonomía? Pues es una especie de glosario, una especie de diccionario científico de conceptos. Consiste en marcar muy claramente cuáles son los criterios que hacen las cosas sostenibles, las inversiones, el trabajo, las subvenciones medioambientalmente sostenibles, en qué grado contribuyen las actuaciones que se realizan desde el ámbito privado, desde el ámbito público, a la sostenibilidad, y tiene 6 capítulos o 6 apartados fundamentales. El primero es la mitigación del cambio climático, el segundo es la adaptación al cambio climático, el tercero es el uso sostenible y la protección del agua, el cuarto la economía circular, el quinto es la contaminación y el sexto la biodiversidad. Hoy estamos en un contexto en el que vamos a poner el foco en el segundo de ellos, que es la adaptación al cambio climático. La ambición de la política por la sostenibilidad europea es vencer al cambio climático, pero de alguna manera la comunidad global y en particular la europea, al mismo tiempo que tiene esa ambición y empuja para conseguir esa descarbonización, está asumiendo que ya tenemos un riesgo, que ya en cierta manera hay que reconocer que hemos perdido un poco la batalla y tenemos que ser conscientes. Por eso, a la vez que se anima a luchar contra el cambio climático, a mejorar, nos anima a trabajar con el riesgo climático que tenemos ya, que es el segundo eje de esa estrategia que decía de sostenibilidad para adaptarnos al cambio climático. Y el primer paso para adaptarse al cambio climático es la definición del riesgo y activar la prevención. Una vez que lo tenemos claro, tenemos que trabajar en la preparación para hacer frente al riesgo de catástrofes ambientales. Y salto ahora a la segunda temática de las políticas europeas, especialmente acelerada tras la pandemia, que es la digitalización. Tenemos 2 grandes ámbitos de trabajo: sostenibilidad y digitalización. Hoy vamos a conocer soluciones para adaptarnos al cambio climático a través de la predicción basada en datos, basada en herramientas digitales. Por ello me ha parecido oportuno no solo venir, sino que darme el tiempo que permita la agenda para conocer las soluciones que esta mañana se van a presentar, ya que también es mi responsabilidad impulsar el desarrollo de las tecnologías digitales en la empresa navarra. Perfecta combinación, por lo tanto, para dar respuesta a estas 2 grandes ambiciones en este momento de las empresas y de la sociedad en general: transición tecnológica ecológica y transición tecnológica digital. Quiero agradecer una vez más a Santiago Pambua su generosidad al insistir en dar respuesta a retos sociales con su empresa y felicitarle esta vez adicionalmente por recurrir a la cooperación empresarial que ha impulsado este acto y el proyecto que vamos a conocer en cooperación con esta otra empresa, que es GEAS. Ambas empresas se diversifican en este proyecto que vamos a conocer esta mañana de su actividad principal mediante desarrollos innovadores basados en tecnología digital y de forma cooperativa. Por lo tanto, enhorabuena por esa forma de actuar como empresas con valores y compromiso. Espero que esta jornada, además de presentar una solución útil, sirva de referencia a otras empresas en estas cuestiones. Y desde la Unidad de Innovación Social invitamos a quien quiera unirse, tanto empresas como ayuntamientos como ciudadanía, para contribuir en la solución al reto de la prevención del riesgo de inundaciones. La Unidad de Innovación Social está a disposición de todos vosotros. Si no nos conocéis mucho, podéis echar un vistazo a nuestra página web innovacionsocialnavarra.com o seguirnos en las redes sociales. Onaino nire sarrera, mila esker zunarretagatik, hasta aquí mi apertura. Reiterar mi agradecimiento a los proponentes, a todos los asistentes por estar aquí y a la CEM por acogernos. Mila esker, muchas gracias. Buenos días. Vamos a hacer una presentación general del proyecto de alianza de GEALSER y PSICNOR
y a continuación habrá unas ponencias que van a ser clarificadoras sobre 5 áreas concretas que conjuntamente van a conformar la solución integral que proponemos. Bueno, no obstante, quería agradecer a la Confederación Empresarial Navarra por las instalaciones que nos ha brindado para este evento, esta presentación. A Izaskun también por tu presencia aquí y, por supuesto, al Gobierno de Navarra por su apoyo a las empresas y a la sociedad en general. Quería hacer también una mención especial a Santiago, presidente de Signor, que por su liderazgo y porque desde el principio fue muy fácil la cooperación y la comunicación que ha hecho posible esta alianza. Quería hacer una mención especial también a nuestro presidente y fundador de GEALSER hace 36 años, Jesús Alonso Serna, que está aquí con nosotros. Y bueno, también agradeceros a todos vosotros por haber venido y sin más, pues a continuación empezamos un poco la exposición general. Muy bien, pues muchas gracias. Parece que esto no funciona. Bueno, ¿me escucháis bien? Parece que sí, ¿no? Bien, pues bueno, primero pues, reiterar el agradecimiento a Izaskun, que siempre pues, nos ha acompañado, ¿no?, en las presentaciones que hemos hecho y esta es la segunda que hacemos en poco tiempo. Por supuesto a la CEN por acogernos y principalmente a todos ustedes por la asistencia. Presentar este proyecto es un proyecto en el que pretendemos llevar a la colaboración. O sea, no tenemos unas soluciones ya cerradas, algo veremos que está desarrollado, pero pretendemos llegar mucho más y pretendemos hacerlo en nuestra comunidad. Por lo tanto, nosotros vamos a ser breves para comentar las líneas generales de este proyecto de colaboración, que nos gustaría que se abriese a más empresas. No es un proyecto cerrado entre GEALSER y CESIGNOR, sino estaríamos encantados que otras empresas que tienen tecnología, que tienen conocimiento, nos apoyen y demos soluciones para lo que estamos viendo, ¿no? Lo que estamos viendo pues, son los desastres que avanzan, ¿no?, y avanzan de una forma bien controlada y tenemos que aportar soluciones. Nuestro proyecto lo basamos en esa base humanística, humana, y eso es importante porque estos proyectos pues, no van a resultar a la primera económicamente rentables, por lo tanto tenemos que invertir, estamos invirtiendo. Es también complejo abrir los caminos de colaboración. Llevamos muchos años tratando con la administración de que no nos vean como enemigos, sino experimentar aquí en Navarra, sino nuestra idea, porque somos empresas ya internacionalizadas y lo que pretendemos es que las soluciones que proveemos aquí sean de éxito y que las podamos llevar a terceros países. Bueno, pues este es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es promover medidas y servicios. Eso es lo que queremos. ¿Y eso para qué? Eso para convivir con las inundaciones. Hoy no estamos conviviendo con las inundaciones, estamos malviviendo con las inundaciones. Tuvimos en diciembre del año pasado una inundación que a Navarra le costó 2 víctimas, que supuso costes millonarios. Todo eso va a la basura. Hay que empezar de nuevo. Pero hay soluciones para que eso no pase. Porque cuando vemos los informativos a diario y nos presentan una inundación, ¿qué es lo que pasa? Pues observamos cómo vehículos, cómo autobuses, incluso trenes, circulan por zona inundada. Y nos preguntamos, pero bueno, ¿dónde está la alerta temprana? ¿Dónde están las medidas para que eso se evite? Pues hoy todavía vemos que no están lo suficientemente implementadas. Hay que trabajar en ese campo. Y vemos nuestros edificios. ¿Cómo están nuestros edificios? ¿Están protegidos? Vemos que no están protegidos. Y que empieza a entrar el agua por todos los sitios, por las puertas, por las ventanas, por las ventilaciones, por el saneamiento, por las pluviales. No, eso no puede ser así, eso hay que protegerlo, y si no se puede proteger, pues habrá que buscar un lugar que sea de poco riesgo. Y también cuando hay una inundación, ¿qué es lo que observamos? En la última inundación, pues vimos lo que pasó. Cantidad de personas que cogen sus vehículos y se van a los puentes, al cauce del río, a una presa a hacerse fotografías, dificultando de forma enorme la actuación de los equipos de emergencia. O sea, eso hay que concienciar a la población que en esa situación no tenemos que entrar en los escenarios de riesgo, que bastante tienen con resolver los problemas a los que tienen que enfrentarse, ¿no? En esta diapositiva ven un poco, queríamos ver por qué este proyecto tiene sentido en Navarra. Bueno,
en el mapa se representa un estudio muy reciente que ha hecho la Fundación AON sobre las catástrofes. Hay muy pocos estudios con este rigor y que haya contemplado todos los siniestros que están causando los fenómenos naturales. Es, por lo tanto, un estudio de referencia. Y observan ahí cómo nuestra comunidad está coloreada dentro de las comunidades con mayor riesgo. Y hay que tener en cuenta que este estudio se cierra en el 2020. Si este estudio lo hubieran cerrado en el 2021, pues Navarra aparecería en otro color, con más riesgo. Le pasaría también a Madrid, porque Madrid tuvo la tempestad Filomena y le supuso pues, incrementar mucho los riesgos. Por lo tanto, estamos en una comunidad que merece la pena abrir estos caminos, como ha dicho Izaskun, de colaboración. Nos ha comentado también que esto de la sostenibilidad es prioritario para Europa. Pero si hablamos de sostenibilidad, tenemos que hablar de reducción de riesgo de desastres. Porque si reducción de riesgo de desastres, no va a haber sostenibilidad, ni van a cumplirse los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, hay que tratar de reducir los riesgos, que eso es el marco de Sendai. Pero el marco de Sendai, que ya ha cumplido 17 años, ya queda poco para cerrarlo en el 2030, pues yo, bajo mi punto de vista, no está dando los efectos esperados. En cuanto a los planes de protección que debe tener la Administración, que debemos tener las empresas y que debe tener el ciudadano. Eso hay que hacerlo. Y en la otra imagen pues pueden ver lo que nos supone los desastres naturales, pues cantidad de víctimas. Una pena, ¿no?, que con toda nuestra tecnología, con todo nuestro conocimiento, tengamos que estar soportando víctimas, pues como pasa no solo en los países en desarrollo, hemos visto ahora el efecto en Pakistán, muy desastroso, pero hemos visto también el año pasado en Alemania, ¿no?, un país desarrollado, pero que igualmente sufrió una inundación con consecuencias muy serias y con grandes daños. Nosotros pretendemos, o tenemos una visión integral del problema, eso es lo que queremos. De ahí, pues, que esté abierto el camino a la participación de otras empresas, porque no queremos abordar este tema desde un producto específico, sino desde la globalidad. Porque ¿qué hay que hacer para que las inundaciones respondamos mejor a ellas? Hay que trabajar en la prevención, en la protección, en la preparación y la recuperación. Todo esto hay que hacerlo en conjunto, y si lo hacemos de forma aislada, pues no vamos a tener éxito. En la prevención nosotros estamos trabajando, después expondremos nuestros proyectos, y me alegro mucho, Izaskun, que te quedes y que escuches pues, a nuestros técnicos, porque han hecho un esfuerzo para desarrollar esta tecnología de la inteligencia artificial, y hemos tenido resultados muy importantes para Pamplona, como vais a ver. Todo esto, pues lógicamente lo tenemos que perfeccionar, pero vemos que una de las cosas que deseamos es que la alerta temprana sea el mayor tiempo posible. Y con las alertas hidrológicas que tenemos, pues vemos que nuestras cuencas son muy rápidas, están muy próximas y el tiempo es muy poco. Y cuando suelta una alerta a un municipio de 1 hora, pues fijaros el municipio que tiene que avisar a la población, movilizar a su operativo, pues es muy poco tiempo. Por eso nuestro proyecto es ir más allá y utilizar todos esos millones de datos que hay, computarlos y que podamos dar alertas con mayor tiempo. Pero queremos avanzar también en la prevención de las personas, porque he dicho los problemas que tenemos. ¿Cómo respondemos a la inundación? ¿Estamos protegidos? ¿No estamos protegidos? ¿Nos metemos en una zona inundable? ¿Nuestros colegios tienen planes? Pues hay veces vemos que no. Y eso es la prevención. La prevención es mentalizar a las personas para que perciban el riesgo y se protejan. La parte importante entre nuestra relación con Gealser pues va a ser la protección. Es una empresa especializada, por lo tanto ya está dando vueltas en la cabeza. ¿Para qué? Para aportar soluciones que nos hemos dado cuenta en nuestros trabajos que venimos realizando, que cuando incorporamos una barrera contra inundaciones, alemana, inglesa o importada de China, son muy costosas, no tenemos una seguridad de su mantenimiento y de su reparación. Eso no es lo que nosotros vamos a hacer. Lo que nosotros vamos a hacer es estar próximos a las empresas, a las entidades, incluso al particular que tiene riesgo de inundaciones. Eso es lo que vamos a hacer. Y tratar de que esas protecciones sean adecuadas al riesgo y que se puedan instalar rápidamente. Pero también queremos trabajar en la preparación. Porque, bueno, por supuesto que a Gealser le vendrá muy bien vender barreras y tal, pero puede pasar como el extintor. Está ya el extintor.
Pero bueno, y ese extintor, que sería como la barrera, ¿vamos a ser capaces de colocarla en el tiempo de la forma adecuada? Pues eso es lo que queremos también que lleve nuestro proyecto. Que nuestro proyecto lleve ese seguimiento, ese apoyo, porque hay centros, por ejemplo, hay centros de salud, ¿no? que van a tener que colocar muchas barreras para proteger sus puertas, sus accesos, y por tanto hay que disponer de una organización. Y por supuesto la recuperación, estamos investigando la recuperación. Otro compañero nos hablará del proyecto Emerald, un proyecto desarrollado en Navarra para el uso de drones en emergencias. Nos parece muy importante y es a lo que queremos llegar, que un municipio que no tiene muchos recursos, cuando estamos hablando de municipios pequeños, de 100, de 500 habitantes, tiene que afrontar una emergencia. Y lo que tenemos que hacer en esa emergencia es darle más recursos. Y los recursos que proponen, que nos van a dar los drones, son muy interesantes. Hoy día un alcalde tiene que decirle a un policía, oye, vete al puente para que veas el nivel, cuando a veces no estamos seguros de las indicaciones que nos dan los aforadores. Eso supone un riesgo. Esperamos que en el breve tiempo eso no se haga de esa manera, sino que recurramos a tal. Bien, y no me quiero extender, voy a abreviar bastante. El proyecto lo tenemos basado también en el conocimiento. Eso es lo que nos parece que es importante. Vamos a partir del conocimiento. Este es el mapa de Navarra, con los siniestros por inundaciones, que en total pues, superan los 215 millones de euros, pero esos son costes asegurados. ¿Cuánto está sin asegurar? Pues todavía un porcentaje importante, tanto público como privado, está sin asegurar. Por lo tanto, no está en este paquete, ¿no? Porque esto es el consorcio, estos datos son del consorcio de seguros y son las indemnizaciones que han recibido los asegurados. Pero también hay que tener en cuenta cómo son esos seguros. O sea, cuando uno se le lleva el coche a la inundación y el coche tiene 20 años, no le dan un coche nuevo, le dan el valor que tiene y nada más. Y si uno tiene un infraseguro o un sobreseguro, pues la indemnización que va a recibir. Por lo tanto, esto es importante. Queremos conocer bien los riesgos. Otra llamada de atención. Podríamos pensar en las inundaciones fluviales. Nos inundamos en el Ebro, nos inundamos en el Arma, en el río, en el Cidacos, pero es que Navarra tiene también inundaciones fluviales. Por ejemplo, Barañáin. Barañáin no se inunda por el río, pero tiene costes importantes por sus inundaciones fluviales. Y esto hay que resolverlo. Por lo tanto, eso es una de las cosas importantes para nosotros, conocer. Y en esencia, ¿qué es lo que queremos? Pues conectarnos. Bueno, ya estamos con Gani, le agradezco mucho a Luis que esté presente. Llevamos muchos años ya con Luis pues, y con su equipo pues, trabajando, digitalizando sus planes y mejorando las aplicaciones para alerta temprana y movilización del plan de emergencias. Con el 112, que también venimos colaborando, con la Confederación del Ebro, también estamos con la Agencia del Agua Vasca, con el URA para otras cuencas y con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para otros servicios. Estamos también muy contentos con la Universidad Pública de Navarra, ¿no? Que hemos empezado a trabajar. Tenemos también aquí a Iñaki, que va a hacer una tesis industrial y que esperamos recibir mucho de su tesis y de su cooperación con Humberto y su equipo para que seamos capaces de utilizar todas estas ventajas que nos ofrece la inteligencia artificial. Queremos abrir caminos con la Universidad de Navarra, todavía no lo hemos conseguido, pero ya lo haremos. Por supuesto, estamos muy contentos con AEME, que nos facilita datos, nos facilita la conexión a su Open Data. Después vendrá Pello Oria, el delegado, y cerrará la jornada, nos hará también una previsión de lo que nos viene un poco al futuro. Y también con EITEC colaboramos en el tema de los drones. Pero quisiéramos llegar a los ayuntamientos. Hay en Navarra muchísimos, pero solo 20 ayuntamientos tienen un sistema digital, una conexión automática. Quedan muchos que no tienen esta conexión. Pero dentro de estos 20 que tienen las conexiones, pues resulta que los ciudadanos apenas están apuntados, y eso que es gratis, para recibir los mensajes de alerta temprana. Es una pena que lugares, ¿no?, que han tenido inundaciones recientes, pues todavía es muy pequeño el porcentaje de esa población que recibe esa alerta. ¿Y para qué la recibe? Para que no se produzcan las situaciones que he comentado antes, para que no coja su coche y circule por la carretera. Ese tiempo es para que vaya a un lugar seguro. Ese autobús se tiene que parar, ese tren se tiene que parar para no entrar en las zonas de riesgo. Y eso es lo que queremos, que esto nos lleve a más en la relación con los municipios, con las empresas y con los ciudadanos. Bueno, y la parte en sí del proyecto, del desarrollo, que ya estamos en él, para Tesinor, pues el objetivo es
reforzar nuestra plataforma NOE con los sistemas de alerta temprana, con la inteligencia artificial y con todo lo que podamos encontrar que nos dé más tiempo para avisar a la población y a los ciudadanos. Y que esa plataforma sea prestadora de más servicios. Cuando podamos integrar los drones, pues va a ser de gran ayuda para los municipios. Pero también queremos avanzar en la formación. Si no avanzamos en la formación, si a nuestros jóvenes no les educamos en la prevención, pues la respuesta suya va a ser distinta. Ya veis que son muy buenos en el deporte. ¿Por qué son muy buenos en el deporte? Porque nos gastamos cantidad de millones, hay cantidad de gimnasios por todas las esquinas y entonces eso está muy en el primer papel, pero el tema de la prevención nos va a costar mucho y sin embargo en esta época que nos ha tocado vivir es muy necesario. Vamos a estar en esta relación permanente con Gealser porque lógicamente no queremos diseñar barreras como si fuesen chorizos, queremos diseñar barreras que puedan responder a la economía, que puedan responder al riesgo, y ese es nuestro proyecto. Y para terminar, pues nosotros pretendemos poner toda nuestra carne en el asador. Emilio, tú puedes decirles qué quieres aportar, qué piensas aportar desde Gealser, y yo les digo qué vamos a aportar desde Tesignor. Sí, claro. Bueno, como sabéis, Gealser lleva muchos años implantada aquí en Navarra. Somos una empresa especializada en temas relacionados con el aluminio. Tenemos capacidad de diseño de todo tipo de estructuras, capacidad de fabricación y evidentemente pues, comercialización. En este caso entonces se trataría de hacer diseños optimizados para las necesidades concretas que tengamos, bueno, primeramente aquí en Navarra y posteriormente tendremos que desarrollar, y es muy importante también que la instalación no se trata de un hecho que se produce una vez después de una compra, sino que en este caso estamos en una situación en la cual la instalación es algo recurrente que se tendrá que hacer de forma rápida en el momento que se produce la alerta, para lo cual hay que tener un entrenamiento, con lo cual habrá que desarrollar también pues, cursos de entrenamiento para las personas encargadas en cada edificio de protegerlos ante las inundaciones, pues que tengan una actuación ágil, ¿no? De la misma manera que es bastante común entrenamientos para situaciones de emergencia de incendio, etc. ¿no? Pues en este caso se trataría también de dar entrenamiento a esas personas. Y por último, una barrera que ha sido instalada, una vez que ha sido usada, debe ser también revisada, puede que incluso cambio de juntas y cualquier tipo de revisión para volver a almacenarla y que esté en perfectas condiciones para su siguiente uso. Bueno, un poco todo eso. Bueno, pues por parte de Tesignor, pues vamos también a desarrollar en todo lo posible este proyecto. Tesignor es una empresa, pues, vamos a cumplir 20 años y ahora pues está traccionada por sus departamentos operativos, ¿no? Tenemos la ingeniería, los servicios informáticos, la formación práctica y la seguridad industrial. Vamos a alimentarnos también de estas áreas para reforzar este proyecto. Pero llevamos años y no desistimos en que queremos crear una nueva actividad, que es la reducción del riesgo de desastres, porque estamos hablando de inundaciones, pero Europa está afectada por 10 riesgos naturales y queremos también proceder a los otros. De hecho, estamos ya con los rayos, ¿no? Que damos información para que las empresas se protejan cuando hay un riesgo de caída de rayo de cara al personal, a sus instalaciones. Bueno, pues por mi parte pues terminamos para lo que nos parece que es importante, que es dar pie a que después de que termine la mesa técnica pues hagan preguntas y nos aporten ideas, porque en definitiva lo que hemos dicho es un proyecto en el que perseguimos la colaboración. Para que esto funcione bien es necesario colaborar, para que esto funcione hay que desarrollar, esos desarrollos se tienen que implantar y me gustaría muchísimo que podamos hacer de Navarra una comunidad segura, pero no una comunidad segura, bueno, lo hacemos para nosotros, ¿no? Lo hacemos para nosotros con servicio a los demás. Ojalá llegásemos a reducir los riesgos en Navarra y de ahí salir a todo el mundo que necesita, lógicamente, mitigar estos riesgos. Pues muchas gracias y damos paso a la mesa técnica.
pues buenos días a todos, muchas gracias por venir. Yo soy Marcos García, soy ingeniero informático y especializado en inteligencia artificial y ciencia de datos. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el proyecto que hemos desarrollado en Tesignos sobre la predicción del caudal del río Arga. Comenzamos con este proyecto a desarrollarlo a raíz de las inundaciones que ocurrieron en diciembre de 2021 y que causaron pues, daños tanto humanos como materiales, y eso pues, nos motivó para buscar a través de la inteligencia artificial y las redes neuronales pues, un sistema para predecir el caudal y poder pues, prevenir y realizar alertas tempranas sobre el caudal del río Arga. Primero vamos a hablar sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, en términos generales, pues, son todas aquellas máquinas o sistemas que utilizan la inteligencia humana para realizar determinadas tareas. Y dentro de la inteligencia artificial tenemos el machine learning o aprendizaje automático, que es un subcampo de la inteligencia artificial que se basa en el desarrollo de algoritmos y modelos estadísticos que permiten que las máquinas aprendan por sí solas. Estos algoritmos utilizan datos de muestra, estos datos se conocen como datos de entrenamiento, y una vez la red ha aprendido es capaz de tomar decisiones y de realizar predicciones. Y dentro del machine learning tenemos el deep learning o aprendizaje profundo, que es uno de los distintos tipos de algoritmos que forman el machine learning, el cual se basa pues, en la utilización de redes neuronales para la toma de decisiones. Y para esto se requieren grandes cantidades de datos, que es lo que conocemos como Big Data. Este Big Data en nuestro caso pues, serán los históricos de los caudales, históricos de precipitaciones acumuladas, de temperaturas. Luego más tarde veremos cuáles son los datos que hemos utilizado. Y bueno, las técnicas utilizadas, en nuestro caso hemos utilizado un modelo de red neuronal llamado LSTM, Long Short Term Memory, que tras realizar un estudio previo vimos que era el adecuado para este tipo de series temporales. Y en nuestro caso lo que queremos es que a partir de n pasos previos la red aprenda los m pasos siguientes. Es decir, si cogemos las 48 horas anteriores del caudal, poder predecir las 12 horas siguientes. Y los datos que hemos utilizado, las variables de entrada de la red, serían el propio caudal registrado en la estación de Arazuri. Este dato será el valor que hemos utilizado para realizar la predicción, es decir, el que queremos obtener, y que nos indicará los casos de crecida del río. También el caudal registrado en EURI, el caudal del río Arga en EURI, que es la cabecera del río, y las precipitaciones acumuladas en distintos puntos cercanos al río, así como las temperaturas. Y en el gráfico se puede ver pues, el histórico del caudal en metros cúbicos por segundo registrado en Arazuri. Estos de 2010 a 2021. Estos son los datos que hemos utilizado para entrenar la red, que aprenda y poder darnos una predicción del caudal. Y los primeros resultados que obtuvimos para 6 horas, este gráfico es en términos generales para ver en los picos de caudal cómo se observa la predicción. En naranja tenemos los valores predichos y en azul los valores reales. Se observa como para 6 horas se llega a cumplir, se queda cerca de esos picos. En 12 horas no son tan buenos los resultados, pero bueno, estamos trabajando para que lo sean. En el siguiente gráfico se puede ver de mejor forma porque tenemos en el eje de las X los valores reales y en el eje de las Y las predicciones. Es decir, la diagonal que forman sería, si ha predicho bien, serían los valores bien predichos. Y se observa para las 6 primeras horas, como coincide con los valores predichos coinciden con esa diagonal, es decir, estamos realizando una buena predicción y a partir de ahí pues, los resultados no son tan buenos, pero nos indican cómo pueden realizarse este tipo de predicciones de crecidas.
este caso sería para el episodio de diciembre de 2019. Se observa, bueno, en naranja los valores a predecir y en azul los valores reales. Como para una hora es prácticamente idéntico la predicción. Para 6 horas se ve un poco de retraso a la hora de predecir, pero bueno, también son buenos resultados. Y para 12 horas no son tan buenos, pero estamos trabajando para que lo sean. Hemos determinado que 6 horas nos parece un buen horizonte de tiempo para realizar una predicción y poder prevenir a la población. Y este caso sería para el episodio último, el de diciembre de 2021, como para una hora pues, se observan los mismos resultados, prácticamente idénticos, 6 horas muy buenos resultados y 12 horas se observa también un poco de retraso, pero bueno, buenos resultados también. Y por último, hemos estado trabajando con la Universidad Pública de Navarra para mejorar este sistema y mejorándolo, y hemos añadido nuevas variables como pueden ser mapas de precipitación, índices de precipitación, humedad del suelo y una malla de temperaturas. Y se observa como ha habido una mejora en la predicción de los episodios de crecida. Y bueno, de trabajo futuro hemos observado con este tipo de redes neuronales que se mejoran los resultados respecto a los sistemas clásicos de predicción. Y una característica muy importante es la rapidez de entrenamiento de este tipo de redes y la rapidez de predicción de los modelos, que lo hacen pues, ideal para este tipo de situaciones. Nuestra idea ahora es ampliarlo a este sistema a otras cuencas, a otros ríos, y bueno, y junto con la colaboración de ANED Navarra y con la Universidad Pública de Navarra, pues estamos mejorando estos sistemas para hacerlos más robustos y más precisos. Y nuestra idea ahora pues, es aplicar este sistema directamente en casos a tiempo real para poder confirmar que funcionan este tipo de sistemas y podemos realizar buenas prevenciones ante las inundaciones del río Agua. Hola, buenos días a todos. Soy Jesús Domínguez, del Departamento de Seguridad y Salud en Obras de Construcción, certificación de maquinaria y también drones de Tesinor, que hace ya casi 5 años. Entonces, vamos a hablar de los drones en emergencias, ¿vale? Específicamente en inundaciones. Como sabéis, allá por el año 2010 empezó el boom este de los drones. Empezamos a escuchar por la televisión uso de drones y todo el mundo empezaba pues, a llevar a una boda, a un bautizo, pues el dron, hacía las típicas fotos. Hasta el año 2014, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, dependiente de Fomento, ahora Transporte, el Ministerio de Transporte, nos sacó un Real Decreto en el que regularizaba el uso de drones. ¿Qué pasaba? Que era bastante estricto, ¿vale? Con lo cual, además, las sanciones, estamos hablando de sanciones a la ley de seguridad aérea, eran bastante grandes, con lo cual eso bajó un poquito el pistón, ¿no? La gente que estaba muy animada a usar drones, si te van a meter una multa de 600.000 euros, bajas un poquito. Pero afortunadamente la EASA, la Agencia Europea de Seguridad Aérea, que está en Colonia, en Alemania, sacó a 2020, el 31 de diciembre de 2020, ya para aplicación 1 de enero, unos reglamentos mucho más flexibles. Con lo cual, si tú tienes una fábrica y quieres hacer un mantenimiento del tejado o lo que sea, pues vas a poder volar tranquilamente tu dron. Eso sí, si te vas a construir un dron de 50 kilos y lo vas a pasear, por ejemplo, Pamplona, pues sí que te exigía unos condicionantes severos. O sea, esta nueva reglamentación era bastante sensata, por así decirlo. Si lo vas a usar para un uso particular, vamos a volar en un Tesinor, tenemos problemas porque estamos cerca del aeropuerto de Maíz. Pero no hay ningún problema porque nos podemos coordinar con el aeropuerto, tienes que tener un título, aparte de piloto, de radiofonista, te comunicas y no hay ningún problema. Entonces, llegado a este punto que tenemos la tecnología, ¿no? Los drones han ido avanzando, afortunadamente la tecnología ha ido avanzando, y también tenemos ya un marco jurídico que nos permite el uso de drones de manera amplia, ¿vale? Entonces, bueno, ahora la pregunta es, aparte de llevarlo, que hagan retransmisiones de los Asuna o llevarlo para jugar con los críos, ¿lo podemos usar más?
en este caso lo podemos hacer en algo tan importante como una emergencia. A todos aquellos que nos ha tocado alguna emergencia de cerca, sabemos lo que es importante. Yo que vengo del mundo aeroportuario, a mí me tocó en 2008 la de Spanair, el accidente aéreo en Barajas, en trabajar en Barajas, y la verdad que impresiona mucho. Yo creo que esa sensibilidad la tenemos que tener todos porque cualquier emergencia es muy grave, ¿vale? Y tendríamos que estar preparados para cualquier tipo de emergencia, y si podemos usar la tecnología que tenemos a disposición en el momento para la emergencia, muchísimo mejor. Vale, entonces yo creo que la respuesta es clara, ¿no? Que va a ser que sí lo necesitamos el uso del dron para una inundación o para cualquier tipo de emergencia. ¿Por qué? Dice, capacidad de evitar daños mayores gracias al mantenimiento predictivo. ¿Esto qué quiere decir? Pues en un caso de una inundación nosotros podemos hacer vuelos periódicos a lo largo de la cuenca y comprobar en aquellas zonas en las que hay que hacer un mantenimiento. Por ejemplo, si hay un montón de vegetación o se han acumulado lodos en alguna curva, en cualquier situación de este tipo, o hay ramas, o sea que hay un árbol. Y gracias a esto, nosotros, gracias a Marcos, a la inteligencia artificial, porque compararíamos fotogramas y también con topografía, con LIDAR, y le diríamos al mantenedor, aquí en este punto tienes un problema, ¿vale? Entonces, la emergencia no la vamos a tener, la inundación va a seguir siendo, pero vamos a minimizar el daño. Luego vamos a ser capaces de visualizar imágenes en tiempo real. Actualmente casi todos los drones los vuelo, ¿no? Vuela la Policía Municipal o la Policía Nacional, vuela el dron, capta las imágenes y luego las devuelve, ¿vale? Pues en este caso lo podemos tener, el centro de control de la emergencia podría tener los vídeos en tiempo real y ver exactamente lo que está pasando en la inundación. Lo que ha comentado de Santiago, se evita exponer al policía municipal, a quien vaya a una situación de riesgo. Ya no hay que mandar a una persona física a ver el punto en concreto, decir, oye, mandamos el dron y si perdemos el dron son 1000 euros, ¿vale? No es una vida humana. Tenemos el dron, cogemos toda la información posible y la guardaríamos, ¿vale? Y la valora el centro de control y pues, tenemos 3 puntos críticos, vamos a este, luego a este y luego a este. Pero ya con el equipamiento, pues en vez de ir un policía municipal solo, pues ya los bomberos, el equipo completo, porque estamos viendo en tiempo real lo que está pasando, ¿vale? Lo que hablamos, optimización de la selección de medidas durante la emergencia, que sería esto que hemos comentado. Una cosa no menos importante es que reduciríamos los costes económicos. Un helicóptero vale en torno a los 7 millones de euros. Un dron vale 1000 euros. Una cámara maja vale 1000 euros. Está bastante bien, incluso por menos lo puedes tener. Si lo quieres hacer un poquito más adaptado, pues más de 6.000 euros no te vas a gastar. Luego, aparte, un helicóptero, nosotros llevamos obras ahí en alta montaña y muchas veces tenemos que trabajar con helicópteros para llevar y descargar sacas, ¿no? De materiales. Cuestan, para que os hagáis una idea, 50 euros, 2 minutos de vuelo. Estamos hablando de la hora 1.500 euros, que es bastante caro. Y otra cosa no menos importante es que podemos hacer un seguimiento de las medidas de recuperación, porque la emergencia o la inundación no acaba cuando termina de llover o cuando... Luego hay que hacer una labor de reconstrucción. Pues, por ejemplo, si hay que construir una mota en Sartaguda, pues con el dron podemos mandar de manera autónoma y hacer un seguimiento de esa reconstrucción. Oye, pues a lo mejor la mota hay que alargarla un par de kilómetros más o llevarla o adelantarla. Ahora hacer un seguimiento y así prevería, podemos que en un futuro no vuelvan a pasar estas cosas, ¿vale? Una inundación que destroza un campo de cereales o lo que sea, ¿vale? Entonces, actualmente, ¿cómo tenemos los drones? Pues es un procesamiento autónomo de información. Volamos el dron y lo recogemos. No hay interacción con nada. No está integrados en el espacio aéreo, ¿vale? Tú vas, vuelas el dron y es como eres una forma autónoma, no colaboras ni con otras posibles aeronaves que estén actuando en emergencia, vuela un helicóptero, entonces no hay comunicación entre ellas, son cosas totalmente independientes. Cuando si vuelan los helicópteros sí que hay comunicación entre ellos, ¿vale? Tenemos problemas en transmitir imágenes en alta definición y luego también por la geografía hay zonas en las que no hay buena cobertura. Entonces nos encontramos con esos problemas durante una emergencia para poder volar el dron.
Y luego aparte los drones son volados por un piloto, entonces estamos hablando de si no quieres poner al policía municipal en riesgo, vas a poner al piloto en dron en riesgo porque tiene que ir a una zona que esté cerca. Bueno, pues estamos en esa situación. Bueno, a partir de ahí, Tesinor, Santiago empezó a organizar un proyecto I+D con la OCNA, con FUS, un fabricante de drones, con Interscode, que es de sistema de comunicación, y con IT. ¿Vale? Y a partir de ahí nos dimos cuenta, oye, que el dron es muy eficiente para poder trabajar en emergencia, pero tiene unas limitaciones, pues vamos a intentar solventarlas, ¿vale? En este caso, lo que vamos a intentar es procesar los datos directamente en el dron, con inteligencia artificial. Como antes, pasa el dron y entonces automáticamente él chequea el estado normal o adecuado del cauce del río y compara con la situación actual. Y entonces manda una alarma. Es decir, oye, usted aquí tiene un problema. ¿Vale? Entonces iríamos a tiro hecho. Y nos avisaríamos, ¿no? Oye, no cuando ya llega la inundación, se ha inundado y decimos, joder, es que estaba aquí esta rama seca. ¿No? Ya lo sabíamos, lo hemos limpiado, entonces hemos limitado el daño de la emergencia. Inteligencia artificial para el reconocimiento de imágenes. Luego, ya os hablarán mis compañeros de NOE, pero sería integración en el NOE. Nosotros, Tesinor tiene una aplicación que se llama NOE para avisos de inundaciones, entonces todas esas informaciones van a través de la aplicación. Tanto los avisos durante el mantenimiento preventivo, como durante la emergencia, pues los vídeos. Ahí se pueden obtener los vídeos en tiempo real. El tema de las comunicaciones, nosotros lo que habíamos pensado era mandar un tema de drones nodriza, por así decirlo, que garantice la comunicación. Entonces el dron que recorre el cauce se comunique con el dron nodriza y el dron nodriza nos manda la información al centro de control. Bueno, el control no del Tesinor, sino al del ayuntamiento propio. Entonces aquí estaríamos garantizando la comunicación. Luego aparte estamos intentando aumentar los vuelos de largo alcance con baterías de hidrógeno, ¿vale? Para los vuelos de los drones cuando tienen mucho alcance actualmente, algunos sí, hay que jugar también con el tipo de dron, pero bueno, de todas maneras esto es independiente para Tesinor, o sea, para el NOE, porque ya tenemos contemplado en función del tipo de dron qué tipo de vuelo le mandamos a reconocer. Esta sería la situación actual. Esto es la imagen del proyecto Emerald, el que os he comentado antes que tendríamos el puntero. Estos serían los drones nodriza que garantizan la comunicación y estos serían los drones de largo alcance. Se han dibujado como si fueran de ala fija, porque los drones de ala fija son los que más alcance tienen. El típico cuadritractor, pues no tiene mucho alcance, tiene mucha maniobrabilidad pero poco alcance. Entonces nosotros también vamos a obtener información no solo de los aforadores de los ríos que nos van a lanzar la emergencia, sino también del satélite, de información satelital. ¿Vale? Y estos drones serían los que mandarían la comunicación, así que garantizamos la comunicación en todo momento. Este sería un plan de vuelo que han hecho tanto Ander como Beñat de cara al vuelo del dron, decir, oye, el aforador dice que esto se va a inundar. Bueno, pues el dron puede salir en mantenimiento, podría salir en cualquier momento, pero durante el proceso de emergencia, o ya antes de que salten las alarmas, parece que va a haber algo. Entonces, salta la alarma y saldría el dron de manera autónoma y recorrería este plan de vuelo que ellos han diseñado con unos puntos de interés ya predefinidos. O sea, además, se detendría más en aquellos puntos conflictivos, ¿vale? Bueno, y luego se presentaría, esta es una página de NOE, se presentaría en NOE y poco más. Nosotros en Tesinor el uso de drones lo estamos llevando ya en todos los en mi departamento lo usamos de manera sistemática para obras de construcción. Nosotros llevamos obras de construcción en sitios complicados, alta montaña. Pues en Iberdrola hay un canal que se ha hundido. Pues metemos primero el dron, vemos lo que hay, antes de que se meta ningún trabajador a ver lo que hay. Entonces estamos minimizando el riesgo. En este caso es una planta fotovoltaica en una cubierta a 40 metros, pues antes de subir vemos el estado. Está todo bien, pues ya subimos. Y encima te da una perspectiva mucho mayor.
En la imagen puedes ver si están las barreras colectivas colocadas antes de subir, con lo cual ya vas con garantía. También lo usamos en mantenimiento eólico para, imaginaros aquí no podríamos acceder de ninguna manera si no fuera con otra cesta para ver cómo se está realizando. Entonces, gracias al dron, subimos hasta 100 metros y le estamos dando instrucciones tanto de seguridad como técnicas a los técnicos que están realizando el mantenimiento. Esto se puede hacer in situ o incluso desde un centro de control gracias a las comunicaciones. ¿Vale? Esto sería más o menos en lo que está TESINOR trabajando con drones en el mundo de las inundaciones. Vale. Buenos días, yo soy Beñat Uscola y os voy a hablar de la aplicación que hemos desarrollado, que se llama NOE y que se trata de un gestor de emergencias para inundaciones. Bueno, la idea básicamente era prevenir y minimizar los daños causados por las inundaciones, para ello anticipándonos a los riesgos y avisando a la población mediante mensajes de SMS. El sistema lo que hace es conectarse a distintas fuentes de información, en general estaciones en tiempo real, y con esa información luego automatizar lo que viene siendo la activación del protocolo. Entonces, lo necesario para poder implantar esta aplicación, lo primero que necesitamos es disponer de un protocolo de emergencias. Dependiendo de, por ejemplo, en un municipio, el protocolo será el PAN, el Plan de Actuación Municipal. Pues en otras entidades, en otros organismos, pues será el PAU o bueno, cualquier protocolo de emergencias que tenga. Lo que necesitamos en ese protocolo es que se definan, por una parte, cuáles van a ser las fases de emergencia y con qué umbrales se van a activar esas fases, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un ejemplo en Peralta. Pues en ese plan nos dice que tenemos 4 niveles: preemergencia, emergencia 0, 1 y 2, y que cuando los caudales en Echauri alcancen pues, los 700, 900, 1200 o 1500, se tienen que ir activando los distintos niveles de emergencia. A partir de ese momento, el protocolo también define qué equipos tienen que realizar qué actuaciones y qué medidas. Este es un ejemplo que solemos utilizar de ficha de actuación, ¿vale? Aquí podemos ver esta ficha de emergencia 0, ahí nos indica a la izquierda cuándo se tiene que activar, en este caso, como hemos dicho, 700 metros cúbicos, y luego cada equipo de emergencia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues la dirección del plan notifica, envía los avisos a la población, y la brigada municipal pues cierra las compuertas y pone en marcha las bombas. Este solo es un ejemplo. Entonces la idea sería tener una ficha por cada nivel de emergencia para actuar en cada nivel de emergencia las actuaciones que sean necesarias. Entonces, una vez nosotros tenemos ya el protocolo ya definido, desarrollamos lo que es el proyecto y dividimos 2 partes. Por una parte está lo que viene siendo la propia aplicación, que tiene su versión web y su versión móvil, y está dirigida solamente para las personas que tienen que gestionar la emergencia, es decir, pues, alcaldes, policía municipal, servicio de mantenimiento, y para la población lo que hacemos es abrir una página web donde, bueno, además de encontrar información general sobre el proyecto, lo más importante es que se pueden dar de alta en el servicio de alertas de SMS. Es decir, si cualquier vecino se puede apuntar, es gratuito, y cualquiera que quiera recibir una alerta mediante un mensaje de SMS cuando se activa un nivel, lo único que tiene que hacer es entrar en la página web y darse de alta. Este es un ejemplo de página web, también de Peralta. Y nada, es simplemente entrar, metes el número de teléfono, te pide un código de verificación y a partir de ese momento ya estás registrado. Luego está la otra parte que hemos hablado, lo que es la propia aplicación, que se encarga de gestionar la emergencia. Tenemos 3 fuentes de información, así en general. El más habitual son los datos de las estaciones a tiempo real, tanto de pluviometría como de aforo, de caudal. Estamos conectados a esos datos, tanto de Gobierno de Navarra, Confederación Hidrográfica del Ebro, AEMET, ¿vale? Tenemos distintas estaciones, entonces nos conectamos a esos datos en tiempo real. También tenemos acceso a las predicciones que hace la H para algunas estaciones, y en un futuro también sería interesante meter
la inteligencia artificial como fuente de información. Entonces, lo que hace el sistema es consultar constantemente estos datos y en el momento que detecta que se ha superado el umbral, automáticamente el sistema se encarga de notificar al jefe de emergencias. Y es el jefe de emergencias el que valora si activa o no el plan. Es decir, el sistema se encarga de avisar, pero la última palabra siempre la tiene el jefe de emergencias. Si el jefe decide activarlo, ya la notificación llega al resto de integrantes y a cada integrante le va a llegar un listado con todas las actuaciones que debe realizar en ese nivel. En rojo van a aparecer las actuaciones que no están realizadas, en naranja las que están en proceso y en verde las que ya están realizadas. O sea, ya se han realizado. Entonces la idea es pues, ir haciendo todas las actuaciones. Y una de esas actuaciones será la de enviar un SMS a la población, que será tan sencillo como pulsar un botón y el sistema se encarga de enviar el aviso a todos los vecinos que se hayan dado de alta ya en la página web. Bueno, aquí vuelvo a explicar un poco lo mismo, pero bueno, eso, el sistema consulta constantemente los datos, en el momento que detecta que se ha superado el umbral, avisa a los jefes de emergencia, bueno, en un futuro también avisará a los drones para que salgan, pero de momento solamente avisa a los jefes de emergencia y son los jefes de emergencia los que activan la emergencia o el plan y a cada grupo le envía las actuaciones que le corresponden. Este sería un poco un ejemplo de la aplicación web, de la versión web de la aplicación, digamos. En la parte izquierda se cargan un poco, cuando se activa un nivel, se cargan las actuaciones que se deben realizar y según vamos cambiando de color, pues en la parte derecha, en el visor, pues van cambiando, ahí aparecen las actuaciones georreferenciadas, entonces ahí van cambiando de color las actuaciones. Ahí también hemos puesto un visor para ver datos radar. En el futuro también la idea sería meter aquí las imágenes o los resultados que nos den los drones. Pero bueno, de momento lo que tenemos es esto, un mapa con los puntos georreferenciados. Bueno, aparte de las actuaciones, también se pueden consultar en todo momento los datos, hacer gráficas, ver cómo está evolucionando el caudal, bueno, hacer un seguimiento de la inundación. Y luego tenemos la versión móvil de la aplicación, que básicamente las funcionalidades son las mismas, lo único que al ser una versión móvil, pues para la gente que esté trabajando en campo, pues para que les resulte un poco más sencillo trabajar. Pero no, el funcionamiento es el mismo, están conectados, se pueden utilizar a la vez, lo que hagas en la web aparece en el móvil y viceversa, no tiene nada, o sea, son la misma aplicación. Vale, entonces eso sería lo que tiene cada municipio instalado implantado en su municipio. Entonces lo que hemos hecho también ha sido crear un centro de control a la que tienen acceso en Protección Civil, en su sala de control, para que desde Protección Civil también hagan un seguimiento y apoyen a los municipios, ¿vale? Entonces desde sala de control pues ven dónde han saltado las alarmas, dónde están actuando, cómo están trabajando, hacer un seguimiento, facilitar un poco la comunicación y el apoyo que necesiten los municipios. Más o menos esos son los municipios en los que ya tenemos implantado NOE, son unos 20 o así, de norte a sur. Tenemos en Pera, Lesaca, Echalar, Donetebe y Baztán, al norte. Luego Chagavía, Villava y Huarte, tenemos Estella, Sangüesa, Tafalla, Olite, Funes, Peralta y Falces, Caparroso, San Adrián, Arguedas, Tudela y Cortes. Y también, en este caso también en algunos campos que están en riesgo de inundación y a Protección Civil le interesaba tener esa información. Y nada, eso era lo que os quería contar. Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Ander, soy trabajador de la empresa Tesignor. Lo primero, pues muchas gracias por acudir a esta charla de hoy. Y yo voy a hablar un poco sobre el tema de la autoprotección, que es como un eslabón más de esta cadena, ¿no?, que estamos comentando hoy. Y es un poco como la gran olvidada, ¿no?, en la gestión de los desastres. Y yo creo que hace mucha falta para todos y todas trabajar sobre ello, para que todo esto que estamos hablando hoy pues
pueda funcionar correctamente al 100%. He cogido el ejemplo del municipio de Tafalla, porque yo creo que escenifica bastante bien lo que quiero transmitir y pues, bueno, es uno de los casos más recientes de inundación que hemos tenido en Navarra y de los más graves, ¿no?, que ha habido en los últimos años. Como podéis observar en la imagen, pues aparece representada la mancha de inundación del periodo de retorno de 10 años y en color rojo aparecen pues las edificaciones que existen hoy en día en Tafalla. Y como podéis observar, pues la mancha cubre un número bastante alto de edificaciones, ¿no?, a lo largo de todo el núcleo urbano, y dentro de estos edificios afectados pues tenemos muchos sectores, ¿no? Pues hay edificios públicos, puede haber fábricas e industrias, también centros escolares o centros de mayores, comunidades de vecinos e incluso pues, comercios o talleres más privados, ¿no? ¿Y por qué comento esto? Pues yo me hago una pregunta, y es que ¿realmente existe una coordinación o cooperación entre el ente municipal, que es el que va a recibir todos estos avisos, el plan y demás, y los distintos sectores que hay o que tenemos hoy en día en nuestros núcleos urbanos? Pues realmente pues los que velan por nuestra seguridad pues son los ayuntamientos, la policía, etcétera, pero pues no tienen los recursos suficientes para llegar a toda la población. Y es ahí donde tenemos que entrar el resto de sectores e entidades a trabajar la propia autoprotección. Hoy en día disponemos de sistemas de información, como han comentado ya previamente, pues las SAIS, las estaciones de gobierno de Navarra, AEMET. También tenemos el sistema de alerta temprana NOE, que es en nuestro caso en nuestra comunidad, y además también pues los municipios de Navarra ahora mismo creo que son unos 50 aproximadamente que cuentan con un plan de actuación municipal ante el riesgo de inundaciones. En este plan, un poco así de manera resumida, el objetivo es tratar de organizar al municipio que sepa de qué recursos dispone, qué acciones tiene que realizar en caso de que ocurra una emergencia, y sobre todo pues organizarse en cuanto a ver quiénes son los responsables de este plan, ¿no? Pero realmente la información que aparece en estos planes llega a la población, llega a toda la población, a todas las entidades que se ven afectadas por una inundación. Es esa un poco la pregunta que nos hacemos, ¿no? Y por eso remarco aquí que es muy importante que exista esa coordinación y colaboración entre lo que es el ente municipal y el resto de sectores que se puedan ver afectados por la inundación en este caso, ¿no? Y aquí quería comentar un poco las palabras del alcalde de Tafalla, ¿no?, el día que fuimos a presentar su plan, que él se vio pues, muy agradecido y muy sorprendido de la colaboración que tuvo tanto de vecinos de Tafalla como vecinos de Navarra, incluso de fuera de Navarra, ¿no? Y yo me pregunto si esa colaboración y esa organización que se vio aquel día, que la verdad es que fue muy importante, la trasladamos antes de que ocurran los episodios de inundación, pues yo creo que nos ahorraríamos muchísimas pérdidas y muchísimos daños, ¿no? Entonces ese es un poco el objetivo de todo esto y sobre todo de la autoprotección. Tratar de que se vea esa organización, pero antes de que ocurran los episodios. Y bueno, ya entrando más en el tema de la autoprotección, siempre nos preguntamos pues, qué hay que hacer cuando nos llega una alerta, una alarma, ¿no?, pues sobre inundación, incendios o cualquier tipo de riesgo. La mayoría de la gente pues improvisamos. Al final pues hay nervios, es un momento de tensión y cada uno va a responder de una manera, ¿no? Pero realmente lo que hay que trabajar pues son esos planes de autoprotección, en este caso específicos para inundaciones, pero bueno, no todo el mundo vamos a tener que realizar estos planes, ¿no? Pero sobre todo pues conocer mínimamente pues, los riesgos a los que estamos expuestos y qué hay que hacer en estas situaciones, ¿no? Yo creo que ese es un poco el objetivo, ¿no?, que debe calar en toda la población que se ve afectada y a lo que hay que conseguir. Como he comentado antes, dentro de lo que es un ente municipal, un municipio, existen pues, diversos sectores, ¿no? Por ejemplo, pues podemos tener fábricas o industrias que tienen mucho personal en sus instalaciones, pues deberían contar con un plan de autoprotección para que todo el mundo que trabaje en esta fábrica sepa qué hay que hacer, ¿no? Cuando le llega un aviso por inundación, pues habrá que evacuar, habrá que proteger la fábrica pues, con las barreras que se puedan desarrollar en este proyecto. También habrá supermercados
que en los momentos en los que haya una inundación pues puede haber gente ajena, ¿no?, comprando, y tanto los trabajadores como los dirigentes pues tienen que saber qué hay que hacer con esa gente, ¿no?, a dónde hay que evacuarlos, y en vez de llamar al municipio, al ayuntamiento, a la policía, a ver qué hago, ¿no? Por otro lado, pues también tenemos guarderías, centros de mayores que tienen personas vulnerables, y ahí pues es un tema muy importante, ya que en caso de que se encuentren en zona inundable de alto riesgo, pues habrá que evacuarlos. Y es muy importante saber pues, a cuándo habrá que evacuarlos, a dónde hay que evacuar a estas personas y quién los va a evacuar, ¿no? Por tanto, ahí pues esa organización es un papel clave. Y luego, por otro lado, pues también tenemos ya más en el sector privado, ¿no?, pues comunidades de vecinos, comercios que se encuentren en zona inundable, que igual pues no tienen que tener un plan de autoprotección como tal, pero sí que tienen que conocer sus riesgos, ¿no? Y pues una comunidad de vecinos, si tiene que proteger la entrada a los garajes, a los portales, pues también se tienen que organizar y colaborar entre todos, ¿no? Y aquí pues sí que es importante la tarea de los propios ayuntamientos, ¿no?, de trasladar esta concienciación a todos sus sectores que se puedan ver afectados. Y sobre todo pues empezar, sabemos una tarea difícil, ¿no? Pues hay otros temas que la población está interesada en otros temas y vemos que hay como muchas barreras, ¿no?, para llegar a todo el mundo, pero hay que tratar de intentar empezar por aquellos que se ven afectados pues cada vez que hay una inundación y que tienen pérdidas, si no todos los años, cada 2 o 3 años, y tratar de involucrar a más personas, ¿no?, que se pongan a establecer sus medidas de protección, que se organicen, y sobre todo eso, que el ayuntamiento o las entes municipales pues estén ahí en una labor de cooperación y colaboración con todo el municipio. Y pues bueno, ¿qué es lo que ocurre siempre? Pues las consecuencias son siempre las mismas, ¿no? En el peor de los casos tenemos pérdidas humanas. Luego siempre va a haber pérdidas económicas, pues vemos el sector agrícola, ¿no? Al final sus campos siempre se ven inundados y todos los años tienen pérdidas. También hay pérdidas de seres personales cuando las inundaciones afectan a nuestras propias viviendas. Y luego también remarcar una pérdida de tiempo. Al final, si no nos preparamos para vivir el episodio, vamos a decir, perdemos tiempo tratando de volver a la normalidad, ¿no? Hay que reparar todo lo que se ha destruido, hay que limpiar todas las calles de lodos, maleza, y esto nos lleva mucho tiempo y no puede ser que cada vez que ocurra una inundación pasemos mucho tiempo e invirtamos mucho dinero en arreglar lo que podíamos haber arreglado antes, ¿no? Por lo menos minimizar. Entonces, sabemos que reducir todas las pérdidas al 100% es imposible. Hay que convivir con las inundaciones, pero todo ello se puede minimizar pues, trabajando la autoprotección. Tenemos núcleos urbanos que están expuestos, están en zona inundable. Hoy en día no podemos trasladarlos a otros sitios, por lo que pues, tenemos que trabajar en esa autoprotección para reducir esa vulnerabilidad ante cualquier riesgo, en este caso de las inundaciones. Y bueno, para ir terminando, me gustaría comentar una frase que escuché a un bombero, de hecho en la última charla que tuvimos en Tudela de inundaciones, decía algo así como que todos los ciudadanos estamos acostumbrados a llamar a los bomberos o a los equipos de emergencia cada vez que ocurre una emergencia y desearíamos tener uno para cada persona, ¿no? Que nos salvase el culo, vamos a decir. Pero la realidad es que trabajando un poco la autoprotección nos evitaríamos muchos de los accidentes a los que nos exponemos y además ahorraríamos miles de llamadas a estos equipos de rescate, dando así mayor posibilidad a los mismos de llegar a aquellas situaciones más graves, ¿no? Que además en el caso de las inundaciones, pues como vimos en diciembre, se dio de manera generalizada y pues no tenemos tantos recursos como para llegar a todos los sitios si cada uno hacemos lo que queremos, ¿no? Digamos. Y aquí me gustaría poner un ejemplo que se dio en un municipio, pues una persona fue a rescatar a sus animales, ¿no? En el momento en el que pues, la riada empezaría a bajar con mucha más fuerza y se veía por el lado. Entonces tuvo que llamar a los equipos de emergencia y poner en riesgo tanto su vida como la de los que fueron a rescatarle. Y con esto no estoy diciendo que la acción de esta persona fuese mala, ¿no? Yo también habría ido a rescatar a mis animales o a mi abuela o a cualquier cosa a la que tengas afección. Lo que estoy diciendo es que igual esa acción se podría haber hecho antes, ¿no? Conociendo los sistemas que tenemos hoy en día de alarma.
sabiendo que puede venir una inundación, pues esa acción la podemos realizar con tiempo y probablemente no pongamos en riesgo pues a todo el personal que nos protege. Es verdad que hay muchas zonas que el tiempo de actuación es mínimo, ¿no? Tenemos cuencas muy rápidas, sobre todo pues barrancos en la zona norte de Navarra y demás, y ahí el tiempo de actuación es mínimo. Pero contra más nos autoprotejamos y más concienciados estemos, pues menos daños tenemos. Y bueno, un poco así a modo de resumen, vivimos en un entorno pues muy cambiante y todo lo que hacemos hoy en día, los planes, la toma de datos desde las estaciones, todos los medios que tenemos, las medidas que ponemos, todo esto tiene que ir evolucionando. Es decir, no podemos hacer un plan y dejarlo ahí porque la próxima inundación va a ser distinta. Entonces tenemos que aprender cada día e ir evolucionando nuestro trabajo. Muchas gracias y paso. Buenos días, bueno, mi nombre es Pachi Gorri, soy el responsable de I+D en Gealser. Yo os voy a explicar un poco unas pinceladas en qué consiste la alineación que vamos a llevar en Gealser en colaboración con Designor, ¿vale? Que básicamente es desarrollar las barreras anti-inundación, barreras físicas de protección. Gracias a lo que hemos escuchado a Designor y el estudio que hacen de inundabilidad, pues podemos catalogar los riesgos en una zona determinada. Entonces, esto para nosotros pues es un punto de partida importante. ¿Por qué? Porque al final con estas barreras pues logramos dar una solución pues, acorde a las necesidades del cliente o de la zona. Y también, gracias a esta catalogación, pues bueno, logramos clasificar las barreras. Básicamente son tres tipos de clases, A, B y C, dependiendo, pues bueno, si tiene que la barrera resistir solamente a lo que es la presión del agua, si además hay que añadirle a eso pues la presión que ejerce la corriente de agua, o en el caso de la clase C, si hay que añadirle pues bueno, arrastre de sólidos, que en esos generalmente pues pone un extra de presión. De la misma manera, estamos trabajando conjuntamente con la Universidad Pública a través de su laboratorio de mecánica de fluidos para realizar los ensayos de estanqueidad y de resistencia. Y además, pues bueno, logramos, hoy no desayuno almendras, logramos recrear pues, episodios que se pueden acercar bastante a la realidad, ¿no? Estas barreras son catalogadas como barreras temporales. O sea, la idea es que puedas ponerlas y quitarlas en un momento dado. En un momento son permanentes. Están pensadas pues, para montarlas en espacios reducidos, en entornos industriales, urbanos, no entorpecen pues, bueno, el uso diario de la vía y son modulares. En principio bueno, son a medidas, porque cada barrera pues, tiene su peculiaridad, ¿sabes? Estamos trabajando en dos soluciones, según el mercado. Unas van encaminadas o enfocadas al mercado industrial, empresas, edificios públicos, grandes superficies, y bueno, se caracterizan sobre todo porque detrás de estos sitios pues generalmente hay un departamento formado, es el departamento de mantenimiento con una serie de conocimientos, ¿no? Y por otro lado tenemos el mercado particular, que son pues, comunidades de vecinos, comercios y bueno, casas particulares. En este caso tenemos personal que no está tan formado y no tenemos tan claro el lugar donde se va a almacenar, quién va a ser el responsable. O sea, ahí tenemos una serie bueno, de dudas que, como ha comentado bueno, antes Santiago, la idea es también nosotros ir de la mano y ayudarles en ese sentido a estas personas que igual pues, no tienen esos conocimientos. Tenemos unos modelos, bueno, hemos preparado unos modelos físicos, unos prototipos, lo tenéis en la entrada, si queréis a la salida podéis echar un vistazo un poco de los primeros prototipos que hicimos hace ya un tiempo, simplemente pues, bueno, hago de muestra para que os hagáis una idea. Las características de las barreras en general, pues bueno, pues se tratan de montajes rápidos y sencillos. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que ese tiempo de montaje
sea ínfimo, sea lo menor posible. Están formadas, bueno, los materiales en general, la base es el aluminio, nosotros somos expertos en el aluminio, y entonces jugamos también con el tema del peso, que es importante, ¿vale? Son de fácil reposición, hay una gran variedad de acabados, se puede customizar, se puede decorar, material reciclable y también pues se le pueden sumar sistemas antivandalismo. Al final, en estas situaciones, pues hay gente que también, con situaciones de vulnerabilidad, hay gente que se aprovecha de eso también. Entonces, y las barreras están testadas y ensayadas. Hay unos factores muy importantes a tener en cuenta que, bueno, lo han ido comentando mis compañeros, ¿no? El tipo de montaje. El tipo de montaje, al final, bueno, pues son barreras, como he comentado, que son se podrían montar más o menos entre 5 y 10 minutos. Generalmente, como son barreras temporales, pues la idea es tenerlas quitadas. Pero también está la opción de premontar. Si no te estorbas, si no te importa, pues puedes tener premontado el sistema y el montaje final de la barrera pues puede rondar los 2 minutos. Pero sí que es cierto que hay que tener en cuenta otro tiempo, que es el tiempo de respuesta cuando nos avisan. En el peor de los casos estamos barajando más o menos con un tiempo de respuesta de 30 minutos. En 30 minutos tienes que elegir qué hacer, porque pues muchas cosas. Vidas humanas, materiales, pues poner la barrera, pues eso. Entonces para ello hay otro factor importante que es el entrenamiento. Que duda cabe que, bueno, al final es algo que tienes que ensayar, tienes que probar para que cuando se dé el día del caso, pues lo hagas de manera rápida y eficiente. También está el almacenamiento, es otro factor importante, saber dónde almacenarlo, un lugar que sea accesible, o sea, y conocido y rápido. ¿Por qué? Por la misma razón, para que el tiempo de montaje de respuesta sea el menor posible. Y el último factor es el del mantenimiento. Aunque duda cabe que al final, pues, bueno, hay que verificar siempre en el estado en que están los materiales para que haga su función correctamente. Y bueno, las conclusiones ya para terminar, comentar que las barreras de protección son una medida eficaz, está comprobado. Pero hay que tener en cuenta que generan una falsa sensación de seguridad. Hay mucha gente que piensa que pone las barreras y con eso ya está todo y no pasa nada. Entonces, pues bueno, es importante tener en cuenta lo que ha comentado mi compañero, que existen unos planes de emergencia. El plan de emergencia, al final, es un protocolo que te indica qué tienes que hacer antes, durante y después de un episodio de inundación. Y es importante conocerlo y ponerlo en marcha, porque generalmente, en la mayoría de los casos, tú tienes que poner la barrera, pero tienes que evacuar el edificio. Entonces, esas cosas hay que tenerlas claras. Y ya, pues bueno, con esto he finalizado. Ahora pasaremos a una ronda de, bueno, si tenéis alguna duda, alguna cuestión, alguna pregunta. Muchas gracias a todos. Vamos a dar paso a Pello Uría, delegado de AEMET. Estamos muy agradecidos por la colaboración que obtenemos en estos estudios, en la realización del Plan Especial de Navarra de fenómenos meteorológicos adversos, que nos gustaría sobre todo que los municipios conozcáis ese plan, el Plan Especial de Fenómenos Meteorológicos Adversos, porque no solo tenemos inundaciones, hay otros fenómenos como tempestades ciclónicas. Lo dejamos aquí. Bueno, nosotros quedamos ahora. Bueno, hemos querido ir. Buenos días a todos y a todas. La verdad es que, bueno, ha estado francamente interesante. Yo tenía la suerte, ¿no?, de conocer de primera mano muchas de las cosas, ¿no?, de las que se han hablado hoy aquí. Y bueno, quería cerrar muy brevemente comentando un poco pues cuál es la visión, ¿no?, desde el punto de vista de la meteorología, ¿no? Os voy a hablar de la OMM, la Organización Meteorológica Mundial, que es un organismo de Naciones Unidas, con sede en Ginebra y en el que estamos metidos, pues bueno, todos los servicios meteorológicos nacionales de los países que están dentro de Naciones Unidas, ¿no? Entonces la OMM lleva como 10, 15, 20 años insistiendo a los países, ¿no?, a través de servicios como el nuestro, en que, bueno, hay que desarrollar sistemas de alerta temprana ante riesgos de carácter meteorológico y climático, ¿no? No en vano, bueno, pues las inundaciones, según precisamente la OMM, son el fenómeno natural que causa más víctimas a nivel mundial, pero que también causa más pérdidas económicas o materiales
y además la tendencia de este último va en aumento, y en aumento exponencial. Y además traigo pues malas noticias, ¿no? Porque tenemos ahí el cambio climático. El cambio climático va a hacer que el riesgo de precipitaciones extremas aumente y ya está aumentando en buena parte del planeta, sobre todo además en escalas pequeñas, escalas de pocas horas, donde además las inundaciones pues, bueno, son más peligrosas en el sentido de que se puede dar un evento más súbito, como se hablaba antes, ¿no? Una precipitación muy fuerte en un barranco que coja a alguien desprevenido, como pudo pasar, ¿no? en la cuenca de Cidacos o en el episodio de la zona media de julio del 19, ¿no? Bueno, ¿y qué nos dice la OMM que tenemos que hacer ante esto? Bueno, pues voy a destacar 5 puntos aquí, pero son 5 puntos de los que ya se han hablado, ¿no? Es exactamente la línea en la que está yendo TESIGNOR y GEALSER, ¿no? Bueno, en primer lugar, mejorar la monitorización con nuevas técnicas de observación. Hemos escuchado el tema de los drones antes, ¿no? Y esta es una tecnología que está emergiendo ahora, que está en auge, que sirve muy mucho para las emergencias, igual que podría ser pues, el radar meteorológico o la flota de satélites para tener pues, bueno, información de más alta resolución a tiempo real, información georreferenciada, formatos interoperables. Todo esto es clave, ¿no? Que mejoremos esa capacidad de observación. En segundo lugar, mejoras en técnicas de análisis masivo de datos, ¿no? Y también se ha hablado de esto, ¿no? Marcos ha estado hablando de cómo estamos ya aplicando la inteligencia artificial para las inundaciones. Para eso, bueno, pues contamos con datos de muy distinta naturaleza. Yo siempre digo, lo que está en la atmósfera es solamente el principio, ¿no? Las lluvias, fundamentalmente la variable más importante, pero también puede serlo la nieve, la cantidad de nieve que hay almacenada en cabeceras, que es tan importante para las inundaciones como en ríos como el Arga, y bueno, también otras variables, ¿no? como apuntaba Marcos antes, pero bueno, lo importante yo creo es que nosotros, no solo los meteorólogos, también los hidrólogos, somos un verdadero pesebre de datos, es decir, nos encontramos ante la situación de que generamos muchos más datos que la capacidad de análisis que tenemos, ¿no? Por eso tan importante es seguir profundizando en este tipo de técnicas. Luego, otro factor es el tema de sensibilizar, concienciar, es lo más importante. De hecho, de nada sirve tener muy buenos sistemas de predicción, la mejor ciencia detrás de todos estos desarrollos, si luego llega el episodio de inundación y, bueno, pues los ciudadanos o los servicios o los dispositivos de emergencia pues no saben bien cómo actuar, ¿no? En cuarto lugar, deberíamos citar también la colaboración, por un lado entre meteorólogos, en cuanto a lo que hacemos, ¿no? Que es modelizar y observar el sistema Tierra. Por otro lado, los hidrólogos que bueno, son los que conocen mejor, ¿no? El tema de el uso del terreno, la cobertura vegetal, la permeabilidad del suelo, incluso la gestión forestal, que también juega un papel en las inundaciones, ¿no? Antes veía ahí a Javier López, profesor en la UCNA, con quien precisamente pues, hemos trabajado mucho, ¿no? En el evento del 8 de julio de 2019 en la cuenca de Cidacos. Y bueno, necesitamos conectar, ¿no? Lo que pasa con el agua en la atmósfera y lo que pasa con el agua sobre el terreno, ¿no? En la superficie. Y el tercer punto de esta colaboración, pues bueno, es exactamente lo que está haciendo TESIGNOR, ¿no? Que es incidir en la concienciación, hacer simulacros, intentar desarrollar, gestionar, promover esos planes de autoprotección, involucrar a autoridades locales. Yo sé además de primera mano que Santiago, el pobre, pues está dejando la vida, ¿no? En su intento pues, de posicionar a TESIGNOR, ¿no? en el sector de la reducción de riesgo de desastres. Ya habéis visto que bueno, está acompañado por gente de su empresa muy buena y yo creo que hay que seguir por ahí, ¿no? Y luego, ya para finalizar, ¿no? El quinto pilar, y en el que más cojeamos, de hecho, tenemos que aumentar mucho la colaboración público-privada, ¿no? Entre organismos públicos como el nuestro y empresas privadas, ¿no? Esto es la clave. Además es que yo soy el primero que dice, ¿no? Que se nos llena la boca hablando de esto y luego no acaba de bajar al terreno, especialmente un organismo como el mío, en la Administración General del Estado, dentro de este estado de autonomías, pues a veces esto
es bastante complicado, pero os animo, ¿no?, a que trabajemos, ¿no?, sobre esto y intercambiemos más opiniones y hablemos más, ¿no? Y nada más, a modo de conclusión, pues bueno, felicitaros por la jornada, de verdad que ha estado muy bien, y sobre todo animaros, ¿no?, y animarnos, ¿no?, a todos, pues a seguir trabajando en estas líneas, a traer la inversión, y nada más. Muchas gracias y buen día. Nos despedimos ya, agradeciendo pues mucho vuestra asistencia y quedando a vuestra disposición. Cualquier tema que tengáis, os atenderemos, tanto para resolver dudas como para realizar estudio. Y sí que os pedimos esa colaboración que nos lleve a este proyecto que deseamos, ¿no? Deseamos convivir con las inundaciones. Y ya he comentado que no estamos conviviendo con las inundaciones, todo lo contrario, estamos padeciendo y sufriéndolas, pero es posible y lo tenemos que hacer, porque las inundaciones no se van a parar. Ya nos ha comentado Pello con datos muy fiables y con un gran conocimiento de lo que nos viene encima. Pues cuanto antes nos preparemos, mejor. Cuanto antes seamos capaces de transmitir esto, pues en definitiva lo que tenemos son oportunidades de negocio. Hay muchos negocios que vemos que desaparecen, ¿no? Y desaparecen porque no están en línea con la sostenibilidad, porque aparecen otras fuentes de energía, pero hay negocios emergentes. Este es un emergente. Porque si fuésemos capaces de decir, oye, vamos a coger los 215 millones de la inundación y los vamos a llevar a la inversión, y con eso tenemos de sobra, ¿no?, para proteger empresas, municipios, casas. Eso es lo que tenemos que ser, capaces de llevar a la inversión, porque tiene un rápido de retorno. Y eso no lo digo yo, eso lo confirma el Ministerio, el ITECO, por los estudios que viene realizando. El fácil retorno de las medidas que vayáis disponiendo en vuestras empresas, en vuestros municipios, en vuestras casas. El retorno es muy rápido. Pues muchas gracias a todos y agradecemos mucho vuestra asistencia. Gracias a todos.